Ya estamos de regreso en Infórmate. Gracias por continuar con nosotros y conversamos con Belarminio Ramírez, politólogo catedrático, señores. Y yo dejo una pregunta en el aire y me imagino que los amigos televidentes también quieren saber, Belarminio, por quién, o no por quién votar, sino, no te voy a preguntar así, sino cuál es la verdadera oposición para el 2028. Bueno, la única oposición, la real, dentro de los partidos mayoritarios que tiene el gobierno es el PLD, porque la Fuerza del Pueblo sigue siendo un aliado del PRM, aliado total. Hay una simulación que hablan pendejada en los medios de comunicación, pero son aliados en el sentido amplio de la palabra. Entonces, oposición es el PLD. Y la comparación del PRM es con el gobierno del PLD, que es con el gobierno de Danilo. Porque es que el votante compara, bueno, si tú cambias de pareja y la pareja que consigue te trata mejor y es mejor que la anterior, tú hasta te olvidas del nombre de la pareja anterior. Pero si la pareja que consigue es mala, pésima, peor, tú comienzas a pensar en la pareja anterior. Los votantes son igual. Si a los votantes le está yendo mal en este gobierno, comienzan a pensar que estaban mejor en el gobierno anterior. Y el gobierno anterior no es el gobierno de Leonel, es el gobierno de Danilo. Además, Leonel no tiene gobierno porque Leonel gobernó por el PLD. Y los que están en el PLD fueron los principales ejecutivos del gobierno de Leonel. Entonces, Leonel lo que ha hecho es destruir al PLD, destruir la partidocracia por un asunto personal. El PLD es un partido de organismos. El único partido de órganos que hay en el país es el PLD, porque todavía el PRM no es un partido bien estructurado. Es una ola, una onda. Ahora es que están armando un partido. Entonces, tú destruir un partido así para hacer algo personal tuyo y llevar lo que era tu tendencia dentro del PLD para convertirla en fuerza del pueblo. Y entonces esa tendencia a darle categoría de partido, que eso es lo que era hecho, por eso ni al hijo le quieren dar paso. Entonces es una organización para un Dios lo que han hecho. Y tú no puedes apoyar la democracia en ese tipo de organización. Sin embargo, Belarminio, hablando del PLD, como tú dices que es la verdadera oposición de aquí del país, vemos la situación que tiene interna ese partido. ¿Tú crees que la mejor opción para que el PLD pueda fortalecerse y quizá tenga posibilidad para el 28 es con Gonzalo Castillo? Gonzalo da más del 20% de los votos. En el 24 sacaba más de un 20% y eso era segunda vuelta. Por eso el acuerdo Leonel-Abinader fue inhabilitar a Gonzalo. Al sacarlo de la boleta en el 24, Abinader aseguró su reelección y Leonel aseguró el liderazgo de la oposición. Ya todo está claro. Entonces, con Gonzalo en la boleta hay segunda vuelta. ¿Y tú crees que elijan a Gonzalo internamente? Gonzalo va a ser el candidato del PLD ahora en el 28. ¿No va a dividir eso? No, no, porque es lo vemos un contrario. Francisco Javier García que está muy activo. Gonzalo evita que el PLD desaparezca, evita. Porque si el PLD repite en el 28 un resultado pírrico como en el 24, el PLD entonces habrá muerto el día de las elecciones. Y eso solo lo evita Gonzalo Castillo. Ellos lo saben. Ahora ellos necesitan más aspirantes. Ahí hace falta que 2 o 3 mujeres salgan al ruedo y se pongan en la escena. Margarita, Karen, estas mujeres, Soraima, tienen que aspirar. Ellas también. no se inscribieron. Bueno, pero ese proceso no está cerrado porque todavía la Junta no ha dejado abierta el proceso interno. ¿Tú crees entonces que Haber aún tenga la oportunidad? Haber se va a inscribir. Y estas mujeres también se van a inscribir, las 3. Margarita, Soraima y Canes Ricardo se van a inscribir. Con Gonzalo Castillo se fortalece el PLD. No, pero ¿tú crees que tengan posibilidad de ganar en el 28? Para el 28 falta mucho, Ana. Aquí los escenarios electorales se comienzan a definir un año antes de las elecciones, no es 2 años antes. Un año antes, cuando los partidos tienen candidatura definida, es que se sabe el tamaño de cada quien. No hay candidaturas. Si no hay candidatura, no hay medición.
Si no hay candidatura no puede haber percepción. Porque si los partidos como organización están en el piso, entonces todas las marcas que tú midas a través de esos partidos no puede ser un estudio que aflore un resultado que se pueda proyectar como conducta y comportamiento electoral en el día de la votación. Entonces hay que esperar un año antes. Los partidos tienen que hacer estudios de mercados y ir con las marcas, escúchenlo bien, ir con las candidaturas que desea la mayoría de la población, si es que los partidos no quieren sepultarse el mismo día de las elecciones. Porque si los partidos imponen una boleta a una población que ahora mismo el 60% dice que no quiere nada ya con los partidos, entonces no va a votar ni el 30% de la población. Entonces los partidos tienen que ir con quienes los votantes quieren y esto es para la fuerza del pueblo. Omar. Bueno, pero si la mayoría dice que quiere a Omar, ¿por qué tiene que ser Leonel? Quizá tú crees que Leonel que sea un asunto de ego o que tenga una presión interna de su cúpula. Es las dos cosas. Es una organización variopinta, un grupo de gente con unas relaciones primarias con un líder, con sus intereses directos, porque es que una candidatura envuelve muchos negocios. Estamos hablando de un liderazgo perpetuo de 3 décadas, de gente invirtiendo con él, y el hijo no le garantiza a ellos el retorno de la inversión. Hay temor, Vamos a hablar claro. Omar está rodeado de otro tipo. Es una generación con su círculo íntimo. Leonel le lleva casi 40 años de edad a Omar. Entonces, el problema con Omar podemos decir que no es Leonel, sino pero su cúpula. Las amistades de mis hijas no son mis amistades, son de mis hijas. Mi círculo íntimo es la gente que estudió conmigo, que trabajamos juntos. Es un asunto generacional también. Entonces, Belarminio, todo eso está en el medio. Totalmente de acuerdo contigo. Vimos que en esta pasada semana el Senado de la República rechazó el candidato único. Aprobó en primera lectura el rechazo del candidato único. Como candidato único o independiente. Independiente, sí. Sí, pero es que eso no se debió aprobar. Esa ley no debió existir. Porque es que el sistema no la resiste. Nosotros, los partidos no tienen el monopolio de la candidatura, porque aquí se puede crear movimientos y agrupaciones. Belarminio, pues yo pensaba que sí. Y yo hasta estaba, digo, oye, pero esa es la oportunidad de nosotros. Pero ¿cómo tú puedes una gente, porque sea presidente de una junta de vecinos, inscribirlo a la alcaldía? ¿O cómo tú puedes una gente, porque sea presidente de un grupo de jóvenes deportistas, de pelota, ya de que habilitarlo como candidato a senador o diputado? Pero si los partidos se están muriendo y tú apruebas eso, es darle el jaque mate de muerte definitiva. Si algo necesita esta sociedad es organización. Si algo necesita el mundo, como dice Daniel Goleman, que es el cerebro más grande de este siglo, si algo necesita el mundo es sacar al ser humano del individualismo y hacerlo entender que debe estar organizado en algo, aunque sea en iglesia. Pero ese sistema destruiría por completo a los partidos políticos y entonces, ¿de qué la gente queda agarrada? Aquí lo que tenemos es que hacer lo necesario para renovar los partidos, para que los partidos vuelvan a representar el sueño joven, la esperanza joven, la esperanza del profesional, del pequeño y mediano empresario. Y para eso hay que sacar a los partidos del secuestro en que se encuentran. ¿Tenemos nosotros la oportunidad de salir de esos 3 partidos tradicionales? Es que no debemos salir de ellos. Lo que tenemos es que rediseñarlo, reorientarlo, repensarlo. Porque en esos 3 partidos hay jóvenes de mucha valía, hay mujeres extraordinarias, es que no le dan paso. Es que esa vieja generación debe entender que ella debe soltar, abrir la compuerta y que el mundo está hoy para gente con mentalidad de este mundo. No podemos tener gente con mentalidad de los años 80 y 90 dirigiendo en el siglo XXI llegando al 2030. Esa es la tragedia. ¿Y qué tú crees de los partidos minoritarios? Es que eso no existe, son de nombre, porque la crisis de la partidocracia es una crisis de todo.
Por eso ahora yo he iniciado en esta semana lo que se llama una escuela de formación de liderazgo integral. Iba a preguntarte de eso. ¿Qué voy a hacer? Bueno, voy a hacer lo siguiente. Mi planteamiento es que la crisis de la partidocracia es más bien por una crisis de dirigentes. Tenemos un dirigente de partido ideológico, después maquinaria electoral, que ya no puede ser dirigente ahora. El dirigente de ahora tiene que ser un vendedor de marca. El líder tiene que ser una marca y el dirigente un vendedor de marca. Entonces hemos montado esa escuela para formar el dirigente que va a vender y a mercadear los candidatos y candidatas del 2028 de todos los partidos políticos. Ahora la inteligencia artificial nos da la facilidad de llevar a cabo la formación sin tener que congregar a los estudiantes en un aula ni en un horario específico. Y en eso es que estamos, porque estamos conscientes de que ese es el mayor aporte que podemos hacer a esa democracia amenazada que tenemos en la República Dominicana hoy. Belarmiño, el discurso del presidente en materia económica, en materia social, pero sobre todo política. ¿Cómo tú lo La evalúas? rendición de cuentas tiene dos partes siempre. Hay una parte donde el presidente habla de lo que hizo y hay una parte donde habla de lo que hará. Siempre la rendición de cuentas generan muchas críticas porque la oposición está esperando para atacar. Ese es el trabajo de la oposición. Ese es su trabajo, sí. A grandes rasgos, pienso que él dijo cosas que no era necesario decir porque lo entraron en minucias y percatas minutas que no era necesario. Tenía que sentarse en grandes logros estructurales y centrales y dejar de estar mencionando los detalles. Porque tienen logro. Claro, tiene logro. Hay una obra en curso. Ahora, que se haya gastado demasiado en función, bueno, ya eso es otra cosa, que la historia lo juzgará a su debido tiempo. Lo que yo sí quiero aclarar es que ahora esta rendición de cuentas de memoria la escuchó menos gente que la del año pasado. La del año pasado la escuchó menos que la del año antepasado, porque es que cuando los presidentes van llegando al final de su periodo, la población se va desconectando de ellos. La del año que viene la va a escuchar mucho menos gente. Y la última, no importa lo que diga, la gente no le va a interesar. Porque cuando los presidentes van cerrando su ciclo, eso es lo que va sucediendo. Entonces el presidente está consciente. Ahora, el gran reto y desafío de esta rendición del presidente estuvo en el tema de la transparencia. Tú observas todo el discurso. Y cuando él llega a abordar el tema de la corrupción, el tono lo multiplica. La comunicación gestual y corporal la transforma. Incrementa el carácter en su personalidad con una actitud de enfado, de encono, de coraje. Es mandando un mensaje. Él ahí comenzó a trazar lo que se llama la raya de Pizarro, de él como presidente de la República con su gabinete. Balaguer lo hizo con otro estilo. Balaguer dijo, la corrupción se detiene en la puerta de mi despacho. O sea, de ahí para allá pueden haber muchos ladrones, pero aquí no. Este comenzó y dijo, yo, personalizó. Y dijo, y quien la haga la va a pagar. Porque él sabe que hay mucha corrupción en el gobierno. Mucha, ¿eh? No, pero que él cambió el estilo. En las memorias, rendición de cuentas anteriores, él te hablaba de un gobierno ético, de un paraíso de transparencia. Ahora él no habló de eso. Ahora él cambió el relato y dijo que incluyendo Senasa, todo el mundo va a tener que devolver lo que se robó. Él dijo, sí hay corrupción. No, ahora, sí hay, pero... Y van a devolver, dijo, el último chele. Entonces cambió el relato. Entonces, el punto fuerte de este gobierno era la transparencia. La fortaleza del gobierno es que vendieron la imagen de que eran más transparentes que en los gobiernos del PLD. Con lo que pasó en Senasa, Senasa lo cambia todo. Después de Senasa, este gobierno se va a ir construyendo en la mente social y el cerebro social como el gobierno más corrupto de la historia dominicana. ¿Cómo? Y eso es lo que él trató de comenzar a desmontar en la rendición de memoria.
Y sobre todo que PLD, 20 años de, Sí, pero 20 años de corrupción. pero es que Estos monto, 5 el años. monto más grande es según el Ministerio Público. Pero además, Ana, no es lo mismo tú robaste 1.000 millones de pesos en una obra que tú robaste 14.000 millones de pesos de dinero de medicina, de los pobres, de hospitalidad. O sea, Ahí hay un caso penal. no, pero es el monto y las consecuencias. Porque hay muertos. Sí, pero es las consecuencias y enfermos y hay de todo. O sea, eso genera una laceración en el cerebro y el corazón social. El presidente está consciente, por eso en el discurso él le puso, es como cuando tú le metes el cambio fuerte al discurso, le puso, que era lo que tenía que hacer. Porque de aquí en adelante Luis Abinader lo que se ve es a cuidar él. Por eso Abinader, cuando va armando el gabinete en posiciones, en obra pública pone a una persona que es una moral de la honestidad, una muralla que es Eduardo Estrella. Ese es el referente de político más íntegro de la historia dominicana, es Eduardo Estrella. Y lo ha demostrado desde Balaguer, desde muchacho. Viene en educación, que el otro gran ministerio busca un amigo, que este muchacho que está ahí. No ha habido un solo escándalo de corrupción después que el hijo de Atuey esté en educación. Mira cómo frena, ¿eh? Y cuando tú vas buscando en salud pública, ahora él está armando un gabinete. Mira quién lleva finanzas. Ahora él comienza a cuidarse, porque aquí en este país, cuando los presidentes van terminando, lo traicionan y lo dejan solo y después le echan la culpa de todo. ¿Hizo lo correcto Abinader al modificar la Constitución para él no reelegirse? Hizo lo correcto, pero es que él no se podía reelegir aunque no la modificara. Eso fue populismo lo que hicieron. Eso no había que blindar nada. Él fue electo en una Constitución que solo permitía 2 periodos. Eso no había que tocarlo. Pero eso lo hicieron unos asesores que tenían para crear muchas noticias y muchas cosas. Eso era innecesario. Belarminio, hablando de la corrupción en este gobierno y de ese caso Senasa, que como tú mismo acabas de decir, eso no tiene precedente. ¿Tú crees que esto le puede afectar a cualquier candidato, dígase David, Yayo, el que sea, del PRM para el 2028? Bueno, en el 28 el PRM tiene que ir con candidaturas que no carguen con eso. Por eso tienen la suerte de tener a David Collado. David Collado se ha manejado con mucha pulcritud, con mucha transparencia. David Collado es el candidato ya del PRM y es la salvación del PRM. La única posibilidad que el PRM tiene de ganar en el 28, como están las cosas hoy, es con David Collado. Eso está bien claro, porque David es uno de los funcionarios mejor valorados, siempre está 1 o 2, pero que nunca está en nada que lo ensucie. O sea, cuando uno ve lo que son los negocios del poder, hasta lo que son los contratos del Ministerio de Turismo, él deja que lo manejen otros ministerios, para que nadie diga de que le dio una comisión, de que sí yo qué. David hace 30 años que se inició en la política con la meta de ser una marca presidente. Y es como una escultura que él ha venido trabajando con todo el esmero y el cuidado, bien asesorado. Y es una marca. Y es el mismo caso de este muchacho Omar Fernández en la Fuerza del Pueblo. La República Dominicana tiene la suerte hoy. Esto no se va a descojonar por completo, en gran parte porque tiene esos 2 muchachos. Esos 2 muchachos, uno de ellos llega y se tira 8 años y el otro 8 da 16. Y en 16 años tú reordenas una nación, porque aquí ya con los partidos políticos no podemos contar. Entonces, estamos claros de que en el PLD el candidato va a ser Gonzalo Castillo, de que en el PRM es David, por lo que tú me estás diciendo. Es lo que le conviene. Lo único que se ve, lo de David es un hecho, porque el hecho de que Abinader le pidiera que se quedara un año en turismo, porque en el PRM hay unos alumnos míos que yo les decía a mis hijos, no estén con esas pendejadas. Abinader no es ningún tonto de que para apadrinar a alguien para vencer al que la gente quiere. Cuando un presidente está en el poder, lo que comienza es a preparar el terreno para cuando salga estar tranquilo. Y un presidente solo está tranquilo. ¿Tú sabes cuándo anda? Cuando le reemplaza a alguien de su partido. Porque si en el 12 el presidente en vez de Danilo hubiese sido Leonel, ¿tú sabes lo que iba a pasarle a Leonel y su gente?
Esa gente lo iban a trancar todo de una vez. Arbitrariamente lo iban a meter todo por la cárcel. Pero fue Danilo. Por eso ellos están ahí como el Johnny Walker, todo campante y sonante. Abinader no es ningún tonto ni ningún pendejo. El pueblo está en David. ¿Qué va a hacer? Le dijo, no, mi hijo, aguántate un año más, no te me vayas ahora. Entonces, al dejarlo ahí, ya él que está posicionado en las encuestas hoy, David tiene más del 70% al interno del PRM y el candidato es David. Entonces, David y Abinader va a ser el árbitro, porque Abinader está bien asesorado, muy bien asesorado, y él va a asumir la presidencia del PRM, porque tiene que hacerlo, por lo menos durante 2 o 4 años. Entonces, es lo contrario a lo que la gente piensa. El único que no tiene ese candidato seguro aún es la Fuerza del Pueblo. No, Leonel, porque ese partido lo hicieron para Leonel. Leonel es candidato en el 28, en el 32 y en el 36 y en el 40. Leonel, ese partido... No tiene posibilidad, Omar. No, es que ellos, bueno, pero las señales que están dando es que ellos están dispuestos a seguir con Leonel hasta que se hundan todos juntos. Porque es lo del círculo de amigos. Es el asunto generacional, es una cosa un poco compleja, porque lo que destruyó al PLD, ahora voy a decir algo muy importante. El PLD gobernó 20 años y no se renovó nunca. ¿Tú sabes por qué? Porque armaron 2 tendencias, una tendencia de Leonel y una de Danilo. A Leonel lo único que le interesaba era que su gente tuviera el control del PLD en las provincias y en los municipios, no importa que tuvieran inválidos. Habían presidentes del partido en silla de ruedas que no podían ni dirigir una reunión. A él no le importaba nada de eso. A él solo le importaba que fueran de él. Y si eran de él, nadie los podía tocar. El partido se fue envejeciendo. Danilo lo que le importaba es que fueran de él. Y entonces ahí miren cómo termina el PLD. Que es la diferencia con el PRM. Esta gente pusieron en los jóvenes y están motorizando. Hipólito empoderó a la hija y un engrandecimiento para Hipólito. Abinader... Pero Hipólito sabe que la hija no tiene posibilidad. No, pero Hipólito adquiere vigencia, pero la está empoderando. Ella es alcaldesa y lo más probable es que sea candidata a la vice de David y de ahí para allá no se sabe. Pero él está claro de que ella no. El político más sabio que tiene la República Dominicana hoy es Hipólito Mejía, más aterrizado. ¿Cómo? Porque Hipólito está ahí, pero desde ahí también está gobernando, desde allí mismo donde vive. Es un político con inteligencia práctica, pero ha jugado con mucha sabiduría. Abinader también va a hacer lo mismo. El que no estamos seguros que lo haga es Leonel, pero Danilo lo está haciendo. Porque Danilo apoyó a Gonzalo en el 20 y a Ver en el 24. Danilo sabe trabajar para otros. Abinader va a demostrar que sabe trabajar para otros. Hipólito sabe trabajar para otros. Leonel solo sabe trabajar para Leonel. Dios, Dios. Mira, tenemos que finalizar. Pero yo quiero que con tu experiencia, porque tú manejas esos datos, cerremos tú diciéndole a la población ¿cómo están las encuestas en este momento? Bueno, lo primero es que no hay encuestas si no hay candidatos, no hay escenario electoral. Aquí la gente lo que está pensando en su comida, en su medicina y en su familia. Los partidos buscan unas claques, un grupo de gente y pagan para que fabriquen encuestas irreales y están cacareando en los medios unos números que ellos no tienen. Son un grupo de ignorantes. Lo que ellos tienen es que ponerse a trabajar en la creación de un dirigente joven, organizar desde ahora a los nuevos votantes y cambiarle el rostro a los partidos y no estar hablando de encuestas a más de 2 años de las elecciones cuando todavía la candidatura ni las precandidaturas están formalizadas. Lo que sí, este gobierno está trabajando para quedarse en el 2028. No, y la oposición trabaja para que el gobierno se quede, porque aquí la mayoría de los gobiernos ganan no porque lo hacen bien, sino porque la oposición lo hace mal y lo ayuda a que se quede. Y no hay oposición. Hay, pero frágil. Ay, Belarminio, muchísimas gracias, mil gracias, agradecida de que hayas venido a compartir con nosotros y todos los amigos televidentes de Infórmate estas interesantes declaraciones, informaciones que el país tanto necesita, de verdad que sí. Muy agradecida. A los amigos televidentes, muchísimas gracias por compartir con nosotros la invitación para que nos sintonicen la próxima semana por este mismo espacio
RNN Canal 27, así como por nuestro canal de YouTube y